Quiero titular al mensaje del día de hoy, Hosana. Y quiero que vayamos por favor a la escritura, al Evangelio según San Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 1 al verso 11. Para que podamos meditar en esta porción. Y dice así para honra y gloria del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. Di conmigo: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Te invito a orar a nuestro Dios. Cerra tus ojos y vamos a hablar con el Señor, a disponer nuestro corazón para que sea Él quien hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, una vez más para invocar tu precioso nombre y pedirte que seas tú quien bendiga, Señor, esta palabra, cada uno de los momentos, Señor, que estaremos viviendo a través de esta escritura, en que tú nos estarás guiando, Padre Santo, y hablando a nuestro corazón. Te pedimos que nada pueda impedir que tú hables a nuestras vidas, que nuestro corazón esté dispuesto y receptible, Señor, para ti, para que tu propósito pueda ser cumplido en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que pudieron estar, Señor, aquí en tu casa, y aquellos que están siguiendo esta transmisión también. Declaramos, Padre, bendiciones en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Te invito a que tomes tu lugar diciendo un fuerte Hosana. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra Hosana es una palabra de origen hebreo, cuyo significado es sálvanos, o salva, o es una petición de rescate. La palabra Hosana se podía utilizar como un saludo. La palabra Hosana se podía usar como una exclamación, como una petición de piedad. También formaba parte de las celebraciones de dos fiestas muy importantes del pueblo de Israel, y una de ellas era la Pascua y otra de ellas era la fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel hacía tejabanes o hacía enramadas con palma o con hojas de sauce para poder celebrar y recordar el tiempo que estuvieron siendo peregrinos en el desierto y cómo tuvieron que estar viviendo en tiendas temporales. Y en esa fiesta de los tabernáculos se cantaban los salmos conocidos como el Gran Aleluya. El Gran Aleluya son los salmos del 113 al salmo 118. Y durante esta fiesta de los tabernáculos, el sacerdote cantaba estos salmos y el pueblo contestaba con un Hosana. Mientras estaban cantando desde el salmo 113, que empieza a expresar alabanzas por la liberación del pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto y cómo el Señor los llevó paso a paso por el desierto, siendo proveedor de ellos, dando agua de la roca, dando maná del cielo, cubriéndolos con la nube, alumbrándoles con el fuego, abriendo el mar, derrotando a sus enemigos y cada una de las diferentes cosas que Dios hizo hasta que los llevó a la tierra prometida. Esas canciones hablaban de toda la grandeza de Dios y se llama el Gran Aleluya.
En el Salmo 118, versos 25 y 26, está expresada específicamente esta palabra Hosana, que significa sálvanos, Señor, y también es una alabanza: bendito el que viene en el nombre del Señor. El día que el Señor llegó a Jerusalén, esa semana, la semana que fue crucificado y que se conoce como la entrada triunfal, ese fue un momento lleno de significado. Tal vez muchos no recordaban o no sabían o entendían perfectamente el significado, pero 520 años antes se había profetizado la llegada del Mesías y la entrada a Jerusalén tal como Jesús entró. El profeta Zacarías 520 años antes lo expresó de esta manera y dijo: alégrate mucho, hija de Sión. Y cuando habla de la hija de Sión, como lo cantábamos ahorita, canta, hija de Sión, danza, hija de Sión, se refiere a Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, o alégrate mucho, Jerusalén, da voces de júbilo, grita de alegría, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, verso 9. 520 años antes, el profeta Zacarías había profetizado la llegada del Mesías y también había profetizado que entraría a Jerusalén y también había profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata. Hosana es una palabra que decimos cuando reconocemos a Dios, cuando reconocemos su grandeza, cuando reconocemos cada uno de los atributos de Dios. Hosana es una palabra llena de esperanza. Amén. Y en este tiempo que estamos necesitamos esperanza. Hosana es una palabra que reconoce el señorío de Dios. Y en este tiempo que vivimos, el mundo necesita reconocer que el soberano y el dueño de todo es el Dios todopoderoso, que no hay otro soberano, no hay otro Señor y no hay otro Dios en el cielo ni en la tierra. Yo no sé si tu corazón se encuentra angustiado ahorita, pero el Rey de Paz está en este lugar. Yo no sé si estés ansioso por algo, nervioso por algo, algo te está inquietando, pero yo quiero decirte, el Rey de Paz está aquí y Él se va a llevar toda tu ansiedad y llevemos cautivo todo pensamiento al conocimiento de Cristo. Hoy quiero decirte que ese Rey llegó victorioso y llegó en paz porque ganó la victoria para ti y para mí. Cuando un rey ganaba una batalla, se paraba en lo más alto de esa ciudad y levantaba su espada y expresaba la frase: todo está consumado, todo está terminado. Y si tú recuerdas, esa fue la frase que Jesús exclamó en los últimos momentos en la cruz del Calvario. Jesús ganó la más grande de nuestras victorias. Él peleó la batalla que nosotros no podíamos ganar. Él venció todo aquello que nos tenía oprimidos y Él exhibió públicamente en la cruz del Calvario todo principado y toda potestad y todo aquello que nos estaba acosando. Jesús está más cercano a ti de lo que piensas. Jesús estaba en Betfagé a 1 kilómetro y la gente tal vez no sabía que Jesús estaba ahí. Y esta palabra que estoy expresando el día de hoy es para aquella persona que aún no ha puesto su confianza en Jesús. Aquella persona que aún no ha decidido dar ese paso para acercarse a Dios y decirle: quiero conocerte, quiero sentirte. Quiero decirte, amigo, que no te preocupes si no te sientes cerca de Jesús. Porque aunque tú no te sientas cerca de Jesús, Jesús sí está cerca de ti. Aunque tú no puedas percibir la presencia de Jesús ahorita, yo quiero decirte que la presencia de Jesús está tan cercana a ti que ni siquiera lo puedes imaginar. Y si estás aquí es porque Dios está hablando a tu vida y quiere hacer algo con tu corazón. Dios mismo se despojó de toda su gloria y tomó forma humana y vino como siervo para lograr nuestra salvación. Hoy quiero que podamos meditar en cada uno de estos principios que hacen que nosotros podamos estar más cerca de la presencia de Jesús. Hosana
Es la palabra que decimos cuando reconocemos que Dios está cerca de nosotros o cuando necesitamos sentirnos cerca de Dios. Si tú sabes que Dios está cerca de ti ahorita, puedes decir Hosana. Y si tú necesitas que Dios esté cerca de ti, también puedes decir Hosana. Si tal vez dices, yo no he sentido a Dios, me gusta lo que hago aquí, me gusta adorar a Dios, pero no lo he sentido, entonces dile al Señor Hosana. Hosana significa sálvame. Hosana significa acércate a mí, rescátame. Y esas son las palabras que dijo el pueblo cuando Jesús llegó. Hosana también significa que Dios tiene el control de todo. Di conmigo, Dios tiene el control de todo. A veces Dios nos va a dar instrucciones y nos pedirá cosas que no podemos entender en muchas ocasiones. Dios te va a dar instrucciones y te va a dar mandatos que ante tus ojos van a parecer difíciles o ilógicos, pero Él sabe todas las cosas. Jesús le hace una petición a 2 de sus discípulos. La Biblia no dice a cuáles, yo creo que para no comprometerlos. Pero manda a 2 de sus discípulos y les dice, quiero que vayan a la aldea que está aquí enfrente, a Betfagé, y quiero que desamaren un burrito que van a encontrar por ahí y me lo traigan. Y si no nos lo prestan, se los van a prestar. Pero si nos dicen que no, ustedes digan solamente que el Señor lo necesita y que después lo regresará. Cuando Jesús dice la palabra Señor, la palabra que está escrita en griego en ese momento es la palabra Kyrios. Cuando Jesús dice, díganle que Kyrios lo necesita, y la palabra Kyrios se refiere a un solo Señor que es el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas y el que tiene en control todas las cosas. Y yo quiero decirte que tu vida está en control del Señor. Y a veces Dios te pedirá que hagas cosas, que confíes, que creas, que des un paso adelante. Y a veces vas a irte preguntando por el camino, ¿estoy haciendo lo correcto? Va a haber muchas preguntas durante el camino. Los discípulos que iban por el burrito, tal vez uno iba convencido y el otro no, o los dos iban preguntando si no nos lo prestan. Y si nos corretean porque piensan que es robado, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, tuvieron que creer, tuvieron que confiar y hacer aquello que Jesús les dijo. Y pasó tal como Jesús les dijo. Estaban desatando el burrito y alguien les dijo, hey, ¿a dónde llevan ese burro? El Señor lo necesita. Ah, ok, está bien. A veces nosotros, y lo digo por mí, hay veces que Dios me ha dicho, ve y haz esto, pero el temor se apodera de mí y no lo hago. Ha habido veces que me ha dicho, ora por esa persona porque voy a obrar, porque voy a sanarlo, porque voy a restituirlo. Y yo en mi humanidad digo, ¿y si no pasa nada? ¿Y si es mi cabeza? ¿Y si es mi mente? Y si tú no me estás enviando, voy a quedar en ridículo. Pero cuando Dios te envía es porque se quiere manifestar y Él quiere hacer cosas grandiosas por medio de nosotros. Ellos hicieron como Jesús les había mandado. Cuando Jesús entra a Jerusalén, muchos no conocían a Jesús, pero sabían de las cosas que había hecho y decían, ¿quién es este que está entrando a Jerusalén? Cuando escuchaban que la gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando la gente preguntó, le dijeron, este es Jesús Nazareno, este es el que resucitó a Lázaro. Entonces dijeron, entonces es el Mesías. Y si es el Mesías, nos va a liberar de la opresión de los romanos. Llegó el tiempo y por eso le decían, Hosana al Hijo de David. Bienvenido el Mesías, sálvanos Mesías y líbranos de la opresión de nuestros enemigos. Hay mucha gente que se acerca a Dios porque está enferma. Hay mucha gente que se acerca a Dios porque tiene un problema en su matrimonio, porque tiene un vicio, porque tiene una atadura espiritual, porque tiene alguna perturbación, porque algo le está sucediendo. Y cuando escuchan de Jesús,
Creen que Él va a ser únicamente la solución a su problema de forma inmediata. Y le abren las puertas a Jesús para que entre y resuelva su problema, para que entre y saque a los romanos de su vida. Pero cuando se va la enfermedad, cuando se resuelve el problema, cuando es libre del vicio, cuando queda restaurada cierta área de su vida, vuelven a cerrar la puerta, levantan su manto, levantan sus ramas y se van, y ya no se acuerdan jamás del Salvador. Muchas personas se acercan a Jesús o abren la puerta solamente porque quieren resolver una situación inmediata. Jesús no quiere nuestros mantos, hermano. Jesús no quiere que le tendamos palmas delante de nosotros. Jesús quiere entrar por la puerta de nuestros corazones. Jesús quiere que abramos la puerta de nuestros corazones. Jesús dijo, Él lo dice en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y regularmente nosotros asociamos este pasaje a una invitación a las personas que no conocen a Cristo, pero este pasaje está dirigido a la iglesia, porque a veces como iglesia, por diferentes razones, le hemos cerrado la puerta a Dios. A veces por distintas razones hemos decidido dejar a Dios afuera de nuestro corazón. Y Jesús dice: yo estoy a la puerta y voy a llamar. Si alguno oye mi voz, yo voy a entrar. Y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a pasar un tiempo con Él. Jesús quiere que nosotros abramos la puerta del corazón para que Él pueda entrar. Y hoy te hago la invitación para que dejes entrar por la puerta de tu corazón a Jesús. Que lo reconozcas como Rey, que lo reconozcas como Salvador, que le puedas decir: sálvame, que le puedas decir al Señor: ayúdame. Pero lamentablemente hoy vivimos en un tiempo en que la gente piensa que ya no ocupamos ser salvos de nada. Y cuando tú le hablas a la gente sobre un concepto que está en la Biblia y que es muy ofensivo para muchos en este tiempo, y que prácticamente ya nos quieren obligar a cambiar el término y a que ya no le llamemos así, hay una palabra en la Biblia que se llama pecado. Y el pecado es todo aquello que nosotros hacemos, practicamos o pensamos que va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios y nos separa. Y mucha gente hoy en la actualidad considera que ya nada es pecado. Y si ya nada es pecado, pues no ocupamos ser salvos de nada, porque Jesús no perdona nada. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo si no hay pecados? Pero la Biblia me dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos. No tenemos derecho a estar en la presencia ni en la gloria de Dios. Pero también me dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él ya no volverá montado en un asno, regresará en su gloria con sus ejércitos para liberar a su pueblo, aquellos que lo desecharon. Su palabra dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mundo le cerró la puerta, el mundo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a ti y a mí, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? ¿En cuál nombre? A los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios en este lugar, y somos hijos de Dios en este momento.
Hoy es un gran día para decir Hosana. Hoy es un gran día para reconocer que Jesús está cerca de nosotros. Hoy es un gran día para reconocer que Dios se acercó a mí aun cuando yo no quería acercarme a Él. Hoy es un gran día para reconocer que Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Hoy es un gran día para decir Hosana, porque Él tiene control de mi vida y no tengo que temer nada porque Él es mi Salvador. Y cuando me siento en apuros, solamente tengo que decirle: Hosana, sálvame, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Hoy es un gran día para decirle al Señor: entra a la puerta de mi corazón. Hoy es un gran día para abrir tu corazón y decirle al Señor: Señor, entra aquí a mi vida. Entra aquí a mi corazón, toma control. Dice la palabra de Dios que ese día que Jesús entró a Jerusalén, había multitudes alabando y glorificando a Dios. Y cuando alabamos a Dios, hay gente que se molesta. Dice la Biblia que los fariseos le dijeron a Jesús: Señor, cállalos, diles que se callen, porque había niños alabando y levantando las manos y glorificando a Dios. Había niños reconociendo a Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas. Y Jesús le dijo: si estos callaren, las piedras se van a levantar y van a hablar. Pero mientras haya una iglesia, no tienen por qué hablar las piedras. Mientras tú y yo estemos vivos, las piedras no tienen por qué hablar, porque hay un pueblo que sabe decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.